¿Qué hora será donde está el señor ingeniero Iván Ontaneda? Porque no está en el Ecuador. Ahora creo que también lo han nombrado embajador itinerante. Pero no el gobierno, sino los sectores productivos. Él es ex ministro de Inversión, ex ministro de Producción, Inversiones, Comercio Exterior y Pesca. Así es. Y ahora lo han nombrado una vez más presidente de Anecacao. Con él hemos conversado siempre y Iván ha sido siempre optimista de que el Ecuador tiene que seguir creando, produciendo con valor agregado. Y yo me alegro mucho que el sector productivo del cacao de a poco vaya logrando ese objetivo, producir con valor agregado. Usted, mi querida Johanita, dele la bienvenida y comience esta entrevista importantísima con el señor Iván Ontaneda, ex ministro del gobierno del señor licenciado Lenín Voltaire, nada Moreno. más que Moreno Garcés. Así es. ¿Ah? Economista, gracias. Ingeniero Ontaneda, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. ¿Nos escucha bien? Buenos días, un saludo cordial, Johanna, para usted, para el economista Chica y para la inmensa audiencia que ustedes día a día tienen. Gracias por el espacio y estamos a las órdenes. Ingeniero, bueno, ya el economista Clever Chica lo presentó, dio un breve resumen de su trabajo, de la persona que es, pero recordarle nuevamente a nuestros oyentes de Caché Noticias y Opinión que usted fue ministro de la Producción y Comercio Exterior, una de las personas que iba en busca de nuevos mercados para los productos, para la oferta exportable ecuatoriana, y es justamente una de las personas que conoce lo que está pasando en estos momentos el sector exportador del país con la salida de la pandemia, con la guerra de Rusia contra Ucrania, el costo de los fletes. ¿Cómo está la situación? Vamos a empezar particularmente con el sector al que usted representa, el cacao. Mire, gracias, sí. Voy a tratar de darle una fotografía un poco más amplia para aterrizar en el cacao. Definitivamente las exportaciones en el Ecuador hemos sostenido, hemos crecido a pesar de estos inconvenientes importantes que hemos atravesado. La pandemia hace un par de años o 3 años que a veces nos olvidamos tan rápidamente, que nos puso al Ecuador y al mundo de rodillas, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en la parte económica, en la parte productiva. Se tomaron decisiones acertadas y adecuadas en su momento para garantizar el sostenimiento de las exportaciones no petroleras en el Ecuador. Eso se convirtió en el cordón umbilical que posteriormente, ahora, 2 años después, es decir, en el año 2021-22, cuando el Ecuador se reabre, hemos podido crecer en las exportaciones, y cuando se crecen las exportaciones en general se sostienen muchísimas fuentes de empleo en el Ecuador, ya que los encadenamientos productivos que genera el cacao, que genera el banano, que genera el camarón, que generan las flores, en fin, toda la agroindustria del Ecuador es muy, pero muy importante. Sin embargo, obviamente hemos venido atravesando situaciones muy complejas. El tema pasó el COVID, eso nos dejó y nos sigue dejando todavía huellas que no han sido superadas, puesto que los mercados no se reabren al 100%, y esa reactivación, si bien es cierto, es cada vez progresiva, pero sigue siendo lenta. En cacao, en chocolate, el consumo en el mundo venía creciendo de a poquito, los inventarios en los países de producción venían también creciendo, y eso era preocupante. El año anterior, el sector cacaotero cerró con cerca de 30,000 toneladas de cacao represadas por el problema de COVID, por falta de demanda de mercados y también por la falta de espacios navieros, ya que el tema de contenedores fue un problema, sigue siendo un problema. Ahora la cereza al pastel es la guerra de Ucrania.
La guerra de Ucrania que no solamente se afecta a los productos que van hacia esos dos mercados muy importantes, sino a la cadena global. Y le explico rápidamente por qué. Ya que, por ejemplo, el cacao y el chocolate se consumen muchísimo en Europa, se consume muchísimo en Rusia, que vino siendo un mercado emergente importantísimo, así como China, ya que Europa y Estados Unidos estaban llenos en inventarios de cacao y de chocolate y sus demandas venían siendo muy, muy pobres, afectando nuestros precios y afectando nuestra oferta. Entonces, al estar en guerra estos dos países, afectan a Europa, porque Europa es un proveedor natural de chocolate, también de productos terminados para esta importante región del mundo, y nuestra demanda en esos mercados se ha ralentizado en las últimas semanas, afectando inventarios de nuestro lado, afectando precios. Esto el gobierno lo sabe. Y lo que hemos pedido es buscar alternativas conjuntas, ya que soy consciente de que el gobierno no puede hacer mucho en muchas cosas, pero también puede arrimar el hombro para poder empujar esta situación y tratar de buscar de manera coordinada soluciones que garanticen la fluidez de las exportaciones y el sostenimiento de la dolarización, que es lo que genera las exportaciones. Y justamente ese pedido que se hace al gobierno desde el sector empresarial, desde los exportadores, que representa uno de los mayores ingresos que tiene el fisco, dicho sea de paso, ¿en qué se ha avanzado? La guerra tiene ya un mes. Se sabe que no es cuestión de soplar y hacer botella, conseguir nuevos mercados. ¿Quién más que usted que lo puede confirmar? No es cuestión de, bueno, se cerró el mercado ruso, entonces pongo mi fruta, pongo mi producto exportable en otro mercado así de fácil y voy a conseguir el mismo dinero. Pero, ¿qué respuesta les han dado por parte del gobierno? Semanas atrás, aquí el representante de Fedexport dijo que se iban a reunir con el ministro de Finanzas, Simón Cueva, para buscar alternativas que no son subsidios, sino son medidas que traten de ayudar un poco al sector exportador, como por ejemplo poner por fin en marcha el drawback. ¿Qué pasa con eso? ¿Les han dicho algo? Eso sigue parado. Mire, yo no he participado en las reuniones, creo que salí un poco agotado de tanta reunión público-privada, pero de mucha reunión no está saliendo realmente resultados. Necesitamos que el gobierno tome decisiones. Y yo creería desde la óptica, no conozco los números internos, entiendo que existe un déficit importante. El gobierno nacional ha venido cerrando una brecha fiscal, pero también ha tenido ingresos importantes por ingresos nuevos por la subida del petróleo. Yo creería que el gobierno tiene hoy un espacio que le permita tomar y priorizar decisiones. Y creo que la producción es una priorización. El tema del drawback, como usted lo ha mencionado, está allí en la mesa. Está realmente listo para poderse ser activado de manera inmediata, y creo que ese sería un revulsivo importante compensatorio para la cadena productiva. No es para el sector exportador. El sector exportador arrastra miles de pequeños productores. ¿Quiénes conforman el sector cacaotero? 180,000 pequeños productores de cacao. ¿Quiénes conforman el sector bananero, etcétera, etcétera? Por eso hablo yo siempre de la cadena productiva. El drawback que está sobre la mesa, y yo creería que el gobierno tiene que activarlo de manera inmediata, y esa sería un tanque de oxígeno que nos permita realmente seguir avanzando a pesar de los problemas. No será la solución completa, pero será un gran aporte desde ese lado. Nosotros, desde el lado privado, estamos haciendo lo propio. ¿Qué es eso? Creciendo, tratando de exportar, a pesar de que los costos navieros nos han subido, a pesar de que no tenemos mercados. No es fácil de la noche a la mañana abrir nuevos mercados. ¿Sabes qué? Si no te compra un mercado, que te abra otro. Los mercados están saturados, los mercados todavía no están al 100% operativos. Y lo más importante, Johanna, que no se está hablando, y esto lo sabe el economista Chica, existe inflación a nivel mundial. Eso significa que el dólar ha venido apreciándose versus otras monedas, y eso hay que decirle a los radioescuchas: cuando el dólar se aprecia, las exportaciones no petroleras se encarecen. Exportaciones no petroleras que vienen siendo poco competitivas, porque se exporta, pero tenemos
altos costos de producción en el Ecuador, no solo para las exportaciones, sino para todo. Esa es otra materia pendiente de abaratarlo al país, de bajar los costos de producción, porque sin competitividad no sirve de nada que se abran mercados, ya que es mucho más barato producir en otros sectores del mundo. El ingeniero Iván Montaneda, presidente de ANECACAO y ex ministro también de Comercio Exterior, economista, Clever Chica. Bueno, gracias, Johanita. 7:48. Para empezar, mi estimado ingeniero Iván Montaneda, el gobierno que adoptó una nueva política tributaria que también se ha constituido en un factor negativo para los costos de producción. ¿Cree usted que ya encontró o ha ofrecido las compensaciones del caso para mejorar, no abaratar, mejorar esos costos de producción? Mire, no ha ofrecido todavía, no se ha tocado los temas neurálgicos y creo que no solamente va del lado del gobierno, es un tema global, político. Hablar, por ejemplo, de una reforma laboral, que permita, ahí estamos tocando un punto neurálgico y eso es un tema que compete al Ejecutivo y al Legislativo. Es un tema que si es bien tratado y de manera inteligente, no estamos hablando sino de generar oportunidades para millones de ecuatorianos que están en el subempleo o en el desempleo y también darle competitividad, porque hoy tenemos una camisa de fuerza en tema laboral que no nos permite competir como cosa número uno. Como cosa número dos, los altos costos de producción en energía, que pagamos una luz carísima. Entonces, todo eso realmente redunda en todos estos temas. El sinnúmero de tramitología que encarece, el sinnúmero de tasas y sobretasas que se pagan y que afectan de manera directa a la producción del día a día de los ecuatorianos sigue siendo un gravísimo problema. Por eso yo le hablo a usted. Hoy yo estoy fuera del país y veo que muchos productos en países de primer mundo son mucho más baratos que en el Ecuador, a pesar de que los salarios son mucho más altos acá, pero los costos de producción son más bajos. Y también hay otra cosa, hay otros orígenes, cuando hablo de orígenes, de otros países que producen naranjas, que producen banana, que producen chocolate, que producen cacao, que lo hacen más barato, que lo hacen de manera más barata y que lo ofrecen más barato a los mercados. Y es por eso que tenemos que aprender que si no trabajamos casa adentro en competitividad, en abaratar el Ecuador, porque es un país, no es caro, es carísimo para producir. Entonces, sin ese sentido no se puede avanzar, mi querido economista. Y existen herramientas para hacerlo, obviamente, y habrá que ponerlas sobre la mesa. Bueno, sin embargo, usted sabe perfectamente bien que el sector privado es el que ha logrado que la economía de alguna forma no quiebre, por así decirlo. Vea, el sector camaronero, a pulso. El sector pesca, a pulso. Nosotros, los cacaoteros, a pulso. Las flores, a pulso. El sector agrícola, hablemos de los cacaoteros, de los arroceros, todos a pulso. Todos a pulso. Y en ese orden, mi estimado Iván, usted que tiene mucha experiencia en el sector cacaotero. Usted lo ha dicho y viene empujando esto de la producción con valor agregado. ¿Cómo estamos ahí? Porque usted creó una planta, ya está instalada, una planta para producir con valor agregado nuestro cacao. Cuéntenos porque eso es importantísimo. Mire, definitivamente tenemos que ponerle valor agregado al cacao y a muchas materias primas que el Ecuador exporta y produce. Sin embargo, siempre lo dije, no nos podemos marear. Recuerdo hace algunos años, así como usted también, cuando se hablaba del cambio de la matriz productiva. Realmente
eso sonaba pues como la panacea, como que íbamos a descubrir el nuevo mundo, como que se iba a descubrir algo que nunca se había descubierto. Y ahí me suena como una cátedra de universidad. Yo creo que el Ecuador necesita el pragmatismo que lo entendemos los que producimos, el pragmatismo que lo entendemos los que invertimos, los que pedimos un sobregiro, los que seguimos día a día buscando mercados, que caemos y levantamos. Entonces, ¿qué necesita el Ecuador? Yo con mucho gusto vi cómo se diversificaron muchas exportaciones. Economista, cuando fui ministro de Producción y Comercio Exterior, incentivamos muchísimo esa diversificación, sobre todo en la Sierra Central, sobre todo en la Sierra, ya que la costa, de alguna forma, tenemos esa dinámica productiva exportadora. Los grandes productos de exportación los tenemos en la costa del Ecuador. Pero la Sierra Central vino creciendo de manera significativa, ya no solo como flores, como arándanos, como moras, como chifles, como quinoa, como muchos productos que no recuerdo, frutas exóticas que han venido abriéndose camino y que ahí tampoco tuvieron drawback. ¿Para qué? Para incentivar. Por eso es que el Perú creció tanto. Regrese a ver a nuestro vecino, cómo ha crecido, cómo tuvo un plan de exportaciones real, cómo se dijo, de aquí vamos a estar en 15, 20 años acá. Entonces, en valor agregado se necesita poner, nosotros en chocolate, nosotros en cacao hemos crecido. Hoy el Ecuador tiene más de 30 marcas de cacao, de chocolate posicionadas en el mundo externo, pero es muy difícil competir, porque usted se choca con 200 o 300 marcas que tienen 100, 200 años, y el negocio del chocolate hay que invertirle mucha plata en promoción, en publicidad. Ahí está el grueso definitivamente para hacer conocer una marca. Entonces, ahí tenemos una gran falencia todavía para apoyar e incentivar. Adicionalmente a eso, el valor agregado del cacao lo estamos dando en el Ecuador con perfiles de sabor, es decir, el propio cacao en grano. Esto es muy importante, se está diferenciando de otros orígenes porque hay temas de cosecha y post cosecha, mucha tecnología invertida. Habemos empresas que hemos hecho inversiones importantes a nivel del campo, a nivel de la producción, con cosecha, post cosecha. ¿Para qué? Para obtener altísimos sabores, porque no solamente es que el árbol produce, usted lo seca y se fue el cacao. No, señor, aquí tenemos que trabajamos de manera conjunta, capacitando productores, teniendo una infraestructura que nos permita hacer todos esos procesos, que son procesos muy, muy interesantes para llegar a obtener altísimos perfiles de sabor, y que esos perfiles de sabor hacen que se obtengan los chocolates más finos en Japón, en Francia, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo veo el Ecuador en el futuro inmediato, si es que hacemos bien las cosas y si es que tenemos un mismo enfoque. Mire, el Ecuador ya estamos, hoy yo creería que en poco tiempo, hablo un año, estaremos bordeando las 400.000 toneladas de cacao en producción. Ya pasamos los $1.000 millones. Le estoy hablando de 400.000 toneladas de producción. Somos el tercer país del mundo en producción, en volumen, después de Costa de Marfil y de Ghana. El Ecuador necesita crecer en su industria de semielaborados, pero realmente no crecemos porque no tenemos acceso a créditos oportunos y baratos. Segundo, los costos de producción, sigo entendiéndolos. Por eso es que en África todavía es más barato producir manteca, licor de cacao y polvo de cacao. Entonces, yo sí lo veo al Ecuador en los próximos años, que de este gran volumen de producción, y que llegará a las 500.000 toneladas en los pocos tiempos, porque seguimos sembrando. ¿Quiénes? Los privados. Seguimos invirtiendo. ¿Quiénes? Los privados. ¿En qué? En tecnología y en todo esto. Tenemos un clon, el CCN51, que es uno de los clones con más alta producción en el mundo. Allí se descubrió desde el lado privado y se ha seguido invirtiendo desde nuestro lado. Entonces, sí es importante que el gobierno se siente y que vea qué empujón necesitamos, cómo hacemos crecer esto, porque al final del día estos dólares que genera este sector con valor agregado y que tiene un espacio importante para crecer, siempre y cuando estemos alineados nosotros como privados, que somos los que conocemos y entendemos el negocio, para que el gobierno se convierta ¿en qué? En el motor, no en el protagonista. El protagonista es el productor, señores. Entonces,
buscar ese encadenamiento productivo público-público. ¿Por qué hablo público-público? Que un encadenamiento productivo entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Inversiones, porque ese es el matrimonio que tiene que existir para que luego darse la vuelta y trabajar en el público-privado con nosotros, con el sector productivo del país. Y para terminar este diálogo, mi estimado ingeniero Iván Ontaneda, ¿a qué tecnología nos estamos nosotros o con qué tecnología nos estamos apoyando? ¿Con la holandesa, con la gringa, con cuál? Mire, existe, aunque usted no lo crea, el Ecuador tiene tecnología. Cuando hablo de nosotros, exportamos cacao, chocolate, semielaborados y mucha tecnología e investigación desde el campo. Es decir, los holandeses tienen fama y obviamente tienen industrias muy potentes en industrias de fabricación de semielaborados y de chocolates. Lo tiene también Estados Unidos. Pero nosotros tenemos lo otro, o sea, la tecnología de producir más, de mejor calidad, de mejor los sabores, las calidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese compendio está así. El mundo nos ofrece mucha tecnología, está a la mano de nosotros, insisto, pero vamos a necesitar definitivamente, y quiero ser redundante, alinear primero la estrategia de crecimiento. No se trata de economista. Usted mañana dice, chuta, hay mucho cacao en el Ecuador, quiero ponerme una fábrica, viajo a una feria, a ver esta fábrica, le van a ofrecer maravillas en el mundo. Tome esta fábrica, te la doy financiada, usted regresa, la monta en el Ecuador y quiebra. Esa ha sido la historia. No se trata primero de tener el mercado, de ser competitivos. Ese es el consejo. Hay mucha gente que dice, yo quiero hacer una marca de chocolate. Por favor, a los radioescuchas, yo me pongo a las órdenes, conozco este negocio, he estado más de 30 años, soy tercera generación, conozco el campo, sé con cuántas pepas se hace un chocolate, economista. Por eso es importante decirle a la gente cuáles son las oportunidades y qué es donde tienen que trabajar, porque para un emprendedor que conozco, ya que yo he sido emprendedor también, uno tiene que empeñarse, uno tiene que sacar créditos, y hay veces me ha dado muchísima pena cómo definitivamente muchos de estos proyectos, de estos emprendimientos nadan y mueren en la orilla. Así que quedo a las órdenes de economista para internamente, si algún radio escucha está interesado en participar, con muchísimo gusto recibir y que de manera gratuita mi asesoría, mi conocimiento, mi experiencia, sobre todo pues en este sentido. Y en esta nueva planta, ¿cuántas plazas de trabajo se crearon, mi estimado? Nosotros en nuestra empresa estamos haciendo inversiones. La nueva planta va a generar 120 plazas de trabajo directo. Trabajaremos con 5.000 pequeños productores de la zona de la provincia de Los Ríos y de Santo Domingo, están identificados y en donde están recibiendo una serie de capacitaciones y de aportes y de apoyos. Eso creo que es el mejor modelo de encadenamiento productivo sostenible. Estamos hablando de sostenibilidad y aquí no entra el gobierno. Todo es esfuerzo privado con empresas externas, con apoyos internacionales y nosotros acá en el Ecuador. Muy bien, les mando un abrazo, que los siga disfrutando en Europa con precios bajos. Gracias, economista. No estamos disfrutando tanto, estamos trabajando, estamos buscando justamente mercados, estamos buscando mercados para el Ecuador. Esto se trata de eso. Creo que realmente es lo que mejor hacemos, tratando de seguir posicionando el nombre del país en el exterior. Gracias que le vaya muy bien a usted y éxito, saludos a Johanna y a todos. Gracias, éxito como siempre. Días. Chao, que le vaya bien. Ese era el ingeniero Iván Ontaneda, exministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, aquí en Caché Noticias y Opinión.